Cuando venía, las manitos acá en los hombros. Si yo me compro una cola Les. Hacíamos la previa muchas veces en el Austral Hotel. El DJ en esa época era amigo de todos. Ustedes estaban celosos de los del liceo. Puede ser, pero... O los Lee carpinteros. La década del 80 marcó profundo a la Argentina. La Guerra de Malvinas y la vuelta a la democracia fueron dos grandes hitos que atravesaron a nuestra sociedad y en especial a los jóvenes de aquella época. Pelos con jopos, el rock nacional y su protesta, la TV color, videojuegos, hombreras y ropa unisex, rateadas, un buen destornillador y amigos. ¿Qué otra cosa podía interesarle a quienes deseaban expresar su rebeldía y podían hacerlo? En Comodoro Rivadavia, estos jóvenes caminaron nuestras calles, organizaron fiestas, inventaron cánticos y pusieron de moda boliches. Los ochentosos dicen conocerse todos, aunque sea de vista. La rebeldía la perdieron hace tiempo, pero la avivan en cada encuentro. Los ochentosos recuerdan historias y tejen nuevas. Ellos fueron los portadores de una década explosiva en nuestra ciudad y en cada reunión los 80 siguen latiendo. La mayoría de nosotros hizo la secundaria en proceso militar, estuvimos en la Guerra de Malvinas, pero sobre todo me parece que somos como la primera generación más compacta de nacidos y criados acá. La mayoría de nuestros viejos vinieron de otro lugar. La más generalizada fue a partir de la nuestra, me parece a mí. Eso combinado con la calidad de la música y la cercanía que había entre todos en ese momento, que nos pasa hoy de reconocernos de ese momento. Vos te cruzás con gente y ¿de dónde la conoces? De ese momento, iba al perito más o menos en esa época. Otro de los problemas de los 80 es que vos después de la dictadura te empiezas a quedar sin demasiadas posibilidades de identificarte con algo. Comodoro, con todo el proceso de desmantelamiento que va sufriendo paulatinamente YPF, Comodoro pierde en los clubes barriales en toda esa época, los 70s y los 80. Los sindicatos no existían, los partidos políticos no existían. ¿Con qué te ibas a identificar? Un grupo de personas que en el contexto pierde oportunidades de identificarse con cosas. La poca opción que le queda es la generación y la ciudad, de identificarse como nacido y criado. Y la escuela, que ahí también tenés a la salida de la dictadura, tenés un florecimiento, vuelven las estudiantinas en septiembre, los intercolegiales, ahí empiezan la primavera alfonsinista, digamos, los partidos políticos, ahí empieza a haber otras oportunidades identificatorias, pero durante la dictadura, si no era con el barrio, con la generación, ¿con qué te ibas a identificar, digamos? Al haber salido de una dictadura y estar todo tan encorsetado, se abre la música. Sí, se abrió todo. Entonces, de golpe empezamos a escuchar música nacional. Se escuchaba under solamente dentro de las casas y como que se explota el tema música y a nosotros nos agarra justo en ese momento ahí. Porque podíamos salir a divertirnos, podíamos salir a hacer cosas que antes podías hacer, pero siempre estaba con la duda de a ver quién te está mirando. Y venían los policías o la gente de prefectura y te pedía documentos y te averiguaba quién era tu papá. Entonces no te dan ganas de salir. Los varones sacaban a bailar a las chicas. Nosotros si queríamos bailar, era raro ver bailar a alguien solo. Ibas y pedías sacar a alguien. Estabas esperando al que te gustaba. Si a alguien le gustaba a otra persona, iba y me decía, Claudio, poneme tal lento, poneme esto, poneme lo otro. Cabía la onda, ibas acercando cada vez más. Era muy lindo, muy sano, muy lindo. Era en la época también de los reservados. O sea, estaba el lugar con menos luz para, bueno, tener una intimidad. En general, si venía uno que no te gustaba, le decías que no y esperabas a que viniera el que te gustara. Cuando venía, las manitos acá en los hombros, marcando con los codos la distancia y íbamos viendo, pero en general éramos como muy conservadores en eso también, o bien estirados los brazos lo más alejados posible. Y con respecto al tema de los boliches, cómo iban las chicas vestidas sobre todo, yo recuerdo que se usaba mucho el short, se mostraban mucho las piernas,
Yo he visualizado gente que estaba hasta en corpiño, solamente el short y el corpiño, bailando en las cosas transparentes. Se usaban ya mucho las minifaldas. Los nevados también, sí, hubo una época que se utilizó bastante. Sí, se usaban los baggy, que eran como babuchas de escoceses y zapatillas. O los lee carpinteros, usábamos mucho, jardineros. Yo recuerdo que en la década del 80 se produce como una revolución. Yo me noticié porque en Buenos Aires ya comenzaba el tema de en malla la cola les. En un viaje que hago, yo me compro una cola les y la traigo a Comodoro. Al principio te imaginás que no me animaba, era una cosa. Después empezaron a aparecer las primeras colas les en Comodoro. Y ahí, fue como un furor porque era una cosa. Los viejos decían, andan desnudas, ¿viste? Ese tipo de cosas, terrible. Caribbean, Apple, que era el huracán abajo. También estaba la Cueva Scorpio, Sortilege, el horno. El horno ya un poquito antes, 78. Después estaba Penguin, con auge, anduvo muy bien. Ahí también se juntaban un montón de gente. Había gente que se juntaba en el horno, había gente que se juntaba en Caribbean. Después había otro boliche también en la década del 80 que se llamaba Kenaton. Y después, el segundo pub que para mí dio con las características de lo que hoy conocemos como pub, es del Negro Megarejo, que era un lugar donde vos salías del boliche tipo 5 o 6 de la mañana y capaz que te ibas y te ponías a tirar dardos. Recitales que, por ejemplo, me quedaron grabados cuando vino Patricia Sosa por primera vez con el grupo La Torre, Pedro y Pablo, Pastoral, Baglietto, Fito Páez, Piero que lo fuimos a ver al gimnasio municipal, me acuerdo. Una época que era época militar y se sufrió mucho en ese recital porque empezaron a tirar gases lacrimógenos, pero nos la bancamos y vimos todo el recital. ¿Sí? Fui al de Anfunes, entonces nosotros teníamos una afinidad media lógica con las chicas de Marciadora. A raíz de estos bailes estudiantiles, como que interactuamos con casi todo, con biología, con magisterio, con el perito. Nunca había buena onda con el liceo. Como que, qué sé yo, no había onda. Entonces, con poquitos. O sea, vos decías... Ustedes estaban celosos de lo del liceo. Puede ser, pero... Pues sí, pues. En el Luergo, por ejemplo, y esperábamos los viernes a la tarde que llegaban los del liceo, todavía incluso con el uniforme, viste algunos, y estábamos todos así. Era una adrenalina total. Porque imagínate, vos llamabas por teléfono a una casa y atendía el papá. Entonces cortabas, o por ahí te hacía tripa corazón y decía, está fulana, ¿viste? ¿Y quién es? ¿Viste? El padre enseguida, tac, se cortaba otra vez. ¿Viste? Y llamabas varias veces hasta que atendía a ella. Y no, la comunicación era más presencial, más de encaro acá. Y más de encaro boca a allá, boca. boca Había a boca. mucho ¿cómo es que le llaman? La amiga que te cuenta cosas de la que te interesa. Y ¿viste? llevarle el papel y hacen Claro. un mensaje escrito. Todo el mundo se colaba. Todo el mundo, tremendo. Acá, en este hotel, tenía la particularidad que el panorámico, el ascensor se abría en el medio de la fiesta. Claro. Entonces vos abrías el ascensor y te encontrabas con las mesas. Y era muy común, nos colábamos de saco. Sí, sí. O sea, salíamos de casa a buscar un 15 para colarse, pero ya de saco, ya sabíamos a qué íbamos. Y era por ahí bastante normal, te ponías a bailar con alguien y era la hermana de la cumpleañera y no sabía ni quién era. No había seguridad, nada. ¿Las mujeres se colaban? Sí, Sí. sí. Yo acá me he colado. Los últimos años juntaban plata para poder hacer el viaje de egresados y la forma más fácil que habíamos encontrado era hacer jodas. Y las jodas iban los viernes, los sábados y los domingos. Y había una variedad de salones, como por decirte, el Güergo, el Español, el de los portugueses, el Centro Catamarqueño. Venía el fin de semana y lo esperábamos ansioso cuando no nos tocaba organizarlo nosotros, o sea, mi grupito, y íbamos al de los grupos de nuestros amigos de otros colegios. Una época muy, muy linda, muy entre amigos. Fuera de los intercolegiales, suponete, no había enfrentamientos entre colegios, que tampoco era un enfrentamiento, pero bueno, era esa... Pero si no, es así, íbamos a los bailes
de los demás colegios sin ningún problema. El centro, el sábado a la mañana, Sí, era tan común levantarse más o menos temprano y estar 11 de la mañana en el centro, porque la San Martín capaz que tardaba 2 horas en hacer una cuadra, porque te cruzabas cada 10 metros con alguien y te parabas a charlar y charlabas. Y otra característica de esos sábados, que si vos te querías encontrar con alguien que te había gustado por ahí, Sí. entonces vos seguro venías a caminar por la San Martín y lo ibas a encontrar. La mayoría de nosotros no tenía auto. Sí, la mayoría no tenía. Entonces hacíamos la previa muchas veces en el Austral Hotel, otras en pleno centro, o en distintos lugares. Y esa previa era para ver si podíamos conseguir a alguien que nos lleve. Pero las fiestas empezaban temprano. A las 11, 12, sí. 11 ya teníamos que estar en Ratín. Sí, o ponele 12. Sí, entonces teníamos un par de horas para ver cuál era el transporte que conseguíamos. Y era un descontrol, en realidad era un descontrol. Ya la ruta era de una sola mano en ese momento y peligrosísima. Volvíamos capaz que 9, 8, 9 en un auto, capaz que no sabías ni quién era, pero habías conseguido y habían tomado y venías igual y te bajabas. Y muchas veces la vuelta, cuando ya no conseguías nada, veníamos caminando por la plaza. Sí. Era muy lindo, muy sano, muy lindo. No te echo pasto. Pardos y chetos El que hacía tri-tri, que hacía el gordo porcel, era bastante común. también.